me haces la pregunta de qué es pensamiento visible y por qué hay que hacer el pensamiento visible. Dentro de nuestro programa PES, nosotros hemos integrado un conjunto de estrategias, de metodologías y herramientas que buscan esa transformación de la educación que todos estamos buscando. Entonces, ¿qué es pensamiento visible? Pensamiento visible viene de la Universidad de Harvard. Fue propuesto por el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard en Boston y se genera como resultado de esta propuesta de Harvard que nos dice que para poder aprender realmente tenemos que comprender. La razón por la cual olvidamos más del 90% de lo que vemos en nuestra vida escolar es porque nos hemos fundamentado principalmente en la memorización de la información, sin realmente enfocarnos en la importancia de comprender esa información para poderla utilizar y para poderla trascender en el tiempo. Entonces, la Universidad de Harvard propone pensamiento visible, que está compuesto por un conjunto de estrategias, por ejemplo, las rutinas de pensamiento. Entonces, lo que pasa es que a través de las rutinas de pensamiento, estrategias que yo utilizo en el aula de clase, que el docente utiliza en el aula de clase, yo genero unos movimientos mentales que nos facilitan el proceso de comprensión y aprendizaje. En el programa PES hemos integrado estas rutinas de pensamiento, estas estrategias, con otro conjunto de elementos, también propuestos algunos por la Universidad de Harvard, otros por otras universidades y otros autores, que integrados nos ayudan a lograr un mejor proceso de aprendizaje en nuestros estudiantes. Simultáneamente logramos desarrollar unas destrezas, unos hábitos y unas habilidades para la vida. Cuando nosotros hablamos entonces de la incorporación de las rutinas de pensamiento, nosotros las conjugamos en algo que nosotros algo que nosotros definimos como el pensamiento como estrategia pedagógica. ¿Qué quiere decir utilizar el pensamiento como estrategia pedagógica? Realmente, para poder mejorar el proceso en el aula de clase, en los colegios, necesitamos generar esos 8 movimientos mentales que nos habla la Universidad de Harvard para lograr la comprensión. También podemos usar otro sinnúmero de estrategias como mapas mentales, mapas de pensamiento, etcétera, etcétera, que al utilizarlos estratégicamente en el aula de clase generamos en los estudiantes procesos mentales, procesos de pensamiento, conexiones sinápticas, construcción de redes neuronales, y entonces podemos decir que estamos utilizando el pensamiento como una estrategia pedagógica para mejorar los procesos de aprendizaje. Una forma sencilla de explicar por qué la transformación educativa y lo que estamos haciendo es pensar en cómo aprendíamos antes. Y realmente antes aprendíamos memorizando o aprendiendo de memoria unos conceptos y unos contenidos. La idea hoy no es que nos los sepamos de memoria, no es que los podamos decir en orden como nos los aprendimos. La idea es comprenderlos. Comprenderlos para poderlos interiorizar, y obviamente que cuando yo comprendo algo y lo interiorizo, lo puedo usar. Hoy se habla de una educación donde los estudiantes realmente interioricen y comprendan. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de comprender, pues comprender es un proceso de múltiples habilidades de pensamiento que se combinan y que hacen que el estudiante, el aprendiz, el adulto que está interiorizando un nuevo concepto pueda realmente ir entendiendo cada una de las partes y el todo de lo que está estudiando. Entonces, en la Universidad de Harvard, cuando empezaron a estudiar qué era comprender y cómo comprende nuestro cerebro, fueron descubriendo que es la conjugación de múltiples habilidades de pensamiento. Pero hay un problema, y es que el pensamiento no es visible. El pensamiento es algo que sucede dentro de nuestro cerebro,
pero no lo podemos ver, no es tangible. Y empezó una nueva línea de investigación, una búsqueda y cómo hacemos el pensamiento visible. Para esto, el equipo de investigadores de la Universidad de Harvard del Proyecto Cero diseñaron unas rutinas de pensamiento y unas estrategias que facilitaban el proceso de ver qué está pasando en el cerebro y de expresar, ya sea a través de las artes, ya sea a través de hablar, ya sea a través de comunicar de múltiples formas el proceso que estaba cada cual viviendo. ¿Qué se encontró con esto y por qué esto se convierte en poderoso para la transformación educativa? Se encontró que al hacer el pensamiento visible, no solamente los educadores podíamos darnos cuenta de qué estaban pensando nuestros estudiantes y de qué manera estaban comprendiendo y acercándose al saber, sino que también se encontró que ese saber, ese proceso se hacía visible para el estudiante, para el aprendiz. Y cuando uno puede ver cómo está aprendiendo, de qué manera está abordando el concepto, ese hacer el pensamiento visible puso tangible, puso en la mesa un proceso de cómo vivo el acercamiento al aprendizaje. Entonces, ¿por qué hacer el pensamiento visible? Porque en sí mismo nos deja ver, nos hace conscientes de la forma en que estamos procesando las ideas, de la forma en que estamos aprendiendo. ¿Y qué sucede cuando hacemos el pensamiento visible? Que podemos saber en dónde estamos de nuestra comprensión para a partir de ahí tener un andamiaje y saber hacia dónde voy en el estudio, hacia dónde voy en lo que necesito saber y comprender. El cambio educativo es un cambio que está sucediendo en el mundo. Es un cambio que muestra la responsabilidad de equipos de educadores que saben que hay que cambiar y que asumen el riesgo. El cambio educativo invita hoy a toda la comunidad a entender que el aprendiz no es solo el estudiante que está enfrente, no es solo el estudiante que va al colegio. El aprendiz hoy es el padre de familia que tiene que acercarse a una nueva forma de aprender, de ser, de trabajar y de entender que sus hijos van a necesitar y necesitan ya hoy unas herramientas diferentes a las que necesitábamos hace 20, 30 años. El aprendiz hoy es el docente, un docente que se enfrenta a un cambio y tiene que aprender nuevas estrategias, nuevas metodologías, nuevas formas. Hoy el mundo nos está diciendo que nuestros estudiantes sí piensan, que nuestros estudiantes tienen un potencial más allá de lo imaginado. Entonces, la invitación es a entender que el cambio se vive en una institución educativa, no solamente en el docente. El cambio se vive en la metodología, en la comprensión de unos papás que entienden que el colegio está adoptando nuevas formas, en la ayuda de los padres que entienden que si hay nuevas formas, muy seguramente la tarea de la casa va a llegar distinta a la que estamos acostumbrados. La forma en que los chicos van a hablar va a ser diferente a la que estamos acostumbrados. Muy posiblemente vamos a encontrar unos hijos que nos van a decir: "Pa, ese es tu punto de vista, yo pienso diferente". Es una forma diferente de abordar donde entendemos que todos contribuimos, pero todos somos aprendices. El docente está aprendiendo y hay que celebrar la toma de riesgo del docente de este cambio. No es fácil el cambio, sin embargo, se puede. Y se puede porque se ha visto en muchos colegios, en muchos países. Hay muchos estudios que prueban que esto funciona, que prueban que los estudiantes que hacen parte de una cultura de pensamiento les va mejor en los exámenes estandarizados, aunque los exámenes estandarizados no sean el objetivo último de la educación. Sin embargo, pareciera que es la medida que estamos buscando todos, que prueba que estudiantes que han estado en culturas de pensamiento se desenvuelven mejor en solución de problemas sociales, son más comprometidos, se desempeñan mejor en la universidad porque saben investigar, saben cuestionar, saben ver diferentes perspectivas, están automotivados para aprender y entienden que el aprendizaje es una responsabilidad personal. ¿De qué cambios vamos a ver en el aula de clase? ¿Cómo se vería un aula de clase donde se implementa el modelo BES? Los cambios son significativos, comenzando porque
el protagonismo del aula no lo tiene el docente, no lo tiene el maestro. Estamos acostumbrados a ver un modelo dentro del cual el docente es el que genera la pregunta, el docente es el que imparte la información, el docente es el que constata la información, el docente es el que da las tareas, hace los ejercicios, pregunta, etcétera, etcétera, etcétera. En un modelo BES, lo que buscamos es que el protagonismo venga del aprendiz y los aprendices somos todos. El docente se incorpora, el maestro se incorpora en ese aula de clase como un facilitador de un proceso en el cual se construye colectivamente ese aprendizaje. Entonces es un aula donde se trabajan en grupos, es un aula donde hay una dinámica de interacciones diferentes. La interacción no es a la cual estamos acostumbrados todos, a la que nosotros la llamamos la interacción ping-pong, donde el docente pregunta, el estudiante responde, y le responde, y la interacción es del estudiante al docente y del docente al estudiante. En este tipo de interacción, en un aula donde las dinámicas son diferentes, vamos a ver cómo el docente genera una provocación, el docente propone, el docente genera un disparador que inmediatamente dinamiza la actividad de los estudiantes en esos grupos, donde las interacciones son entre los estudiantes, donde las interacciones son de estudiante a estudiante, de grupo a grupo, donde implementan todas estas estrategias como las rutinas de pensamiento que generan en ese grupo unas discusiones, unos intercambios de punto de vista, unos razonamientos con evidencia, dentro de los cuales el docente desafía, hace preguntas, pero no para guiar la respuesta que él necesita obtener, sino para que los estudiantes generen, produzcan y provoquen sus propios puntos de vista, sus propias preguntas y busquen ellos mismos por su propia motivación el descubrir del aprendizaje, el descubrir y la consolidación de ese conocimiento que estamos tratando de lograr. Entonces, en un aula donde se aplica el modelo BES, donde se implementa el modelo BES, vemos mucha actividad, mucha interacción entre los estudiantes, un proceso de facilitación del docente y donde el que todos hablemos, el que todos participemos, hace parte fundamental del proceso de aprendizaje. Todo cambio es un desafío, todo cambio implica un riesgo. Y como entendemos eso, y somos educadores y hemos vivido este proceso de transformación, sabemos que es importante darnos permiso de ser aprendices, darnos permiso de vivir un proceso y darnos permiso de no saberlas todas, de no saber todo de memoria. Y como comprendemos eso, se han diseñado diferentes herramientas, herramientas para facilitarle el proceso tanto a los educadores como a la familia y a la comunidad que trabaja en un cambio de transformación para hacer un modelo BES de vida equilibrada con sentido y sabiduría. Son varias herramientas, tenemos muchas. Una de las cuales son las llaves de pensamiento que muy seguramente ustedes van a empezar a oír hablar a sus estudiantes, a sus hijos sobre las llaves, van a recibir en la casa las llaves y van a empezar a oír un lenguaje diferente. ¿Qué son las llaves de pensamiento? Son una herramienta muy sencilla, inventada, diseñada por David O'Hara y Stephanie Martin del Colegio Internacional de Ámsterdam, que querían hacer unos conceptos que parecieran etéreos, volverlos concretos y fáciles de comprender. Entonces diseñan las llaves de pensamiento que abren nuestro pensamiento, abren puertas para comprender un concepto. Y yo puedo comprender un concepto desde la llave de la comprensión, desde el concepto de la conexión. ¿Con qué se conecta? ¿Cómo se parece esto a algo que ya he visto? ¿Cómo es diferente a algo que yo ya he visto? Pero hay múltiples llaves, como la llave de la causa-efecto, o la llave del punto de vista, o la llave de cómo sé que esto es, de reflexión, o la llave de la emoción que añadimos nosotros.
Entonces van a recibir varias herramientas, como las llaves, como las rutinas, como el disco, que están diseñadas para facilitarnos el abordar el aprendizaje desde diferentes puertas de entrada, pero también con diferentes preguntas. Cuando uno voltea las llaves, aquí están las preguntas que yo puedo hacer. Entonces, si estoy abordando un concepto, no importa cuál, desde la forma, yo atrás tengo preguntas que me guían. ¿Cómo preguntar desde la forma? No la tenemos que saber todas. Podemos usar herramientas facilitadoras. Sus estudiantes, sus hijos pueden usar herramientas facilitadoras. Hoy el aprendizaje no se trata de aprender de memoria. Hoy el aprendizaje se trata de comprender e interiorizar. Y aprender a usar herramientas que hay como estas en nuestro entorno y buscarlas. Entonces, no le tengan miedo a las herramientas que les van a estar llegando. Son parte de una ayuda para mejorar la conversación y mejorar la comprensión de los diferentes conceptos. En un salón de clase que vive una cultura de pensamiento BES, van a encontrar, y nos dicen los educadores que han encontrado, nuevas voces. Esos chicos que antes no participaban empiezan a hablar, empiezan a participar, empiezan a encontrar el sentido de la participación. 2, van a encontrar múltiples grupos de trabajo con múltiples intereses que trabajan juntos de manera colaborativa para crear aprendizaje, para construir aprendizaje, proyectos con acción, con sentido. En un colegio, en un salón de un colegio BES, van a encontrar educadores que comprenden que no se las saben todas, educadores que saben que son facilitadores, pero se entienden a sí mismos como arquitectos de contextos significativos donde los estudiantes van a construir. Entonces, la labor del docente en un colegio, en un centro BES, es un docente que apoya la construcción de otros. Es un docente que entiende que como no me las sé todas, ellos pueden investigar, ellos ya traen y con ellos construimos y yo mismo descubro, yo mismo soy aprendiz. En un centro BES encontramos un equipo de educadores que comprenden que no trabajan aislados en su aula, que son parte de un equipo, que son parte de una comunidad, que de hecho son parte de una red de colegios con otros docentes en otros países que están viviendo esta misma construcción. Entonces son docentes que no cierran la puerta de este universo, son docentes que entienden que su aula hace parte de un todo más grande y comparten. Son docentes que visitan otras aulas, otros salones. Son docentes que reflexionan. Son salones donde los estudiantes de bachillerato pueden perfectamente estar compartiendo espacios, momentos de aprendizaje con chicos de inicial o de infantil, donde ya no estamos segmentados, sino que entendemos que somos una comunidad y que yo soy modelo, si estoy en primaria soy modelo para los de bachillerato, los de secundaria, los de infantil, pero el de infantil también es modelo y tiene algo que compartir. Es una comunidad que se entiende como aprendizaje y valora el aporte de todos. Es una comunidad donde los papás participan aprendiendo este nuevo lenguaje de pensamiento, participan desde sus preguntas, pero también participan desde sus saberes y comparten. Estamos muy orgullosos de estar en el Colegio Almedina en Córdoba, un colegio que lleva construyendo una cultura diferente en su institución, que viene en la búsqueda de encontrar las formas para facilitarle al equipo de educadores y facilitar a los aprendices un mejor aprendizaje para el mundo de hoy, para lo que se necesita hoy. Y les agradecemos muchísimo habernos hecho parte de su historia de aprendizaje, así como les agradecemos ser parte de la historia de aprendizaje nuestro. Estamos en este momento compartiendo nuevas estrategias, compartiendo el modelo educativo BES y empezando un viaje del aprendizaje donde los educadores han mostrado una apertura increíble a cambiar paradigmas, una apertura increíble a conocer nuevas formas, una apertura increíble de compartir sus ahoras para ver cómo va a ser esto luego, una apertura de reflexión de qué es lo que tenemos que ya hoy es valioso y qué es eso que de pronto podemos mejorar. Entonces, pues
muy orgullosos de hacer parte de esta historia de aprendizaje y seguros de que el cambio y la fortaleza de lo que es la institución se va a ver muy pronto, porque con los colegios que ya hemos trabajado los cambios se ven inmediatamente. Un cambio se genera dando el primer paso y ya con el primer paso hubo avance. Entonces, muchos éxitos y gracias por hacernos parte de su historia.